Buenas tardes otra vez. Creo que ya estamos todos, ¿no? El café, ya no hay nadie más por allí. Pues perfecto. Con esta mesa vamos a cerrar estos 3 días de foro, que como su nombre indica, un foro es para debatir, un foro donde compartir y un foro de ideas, mirando al futuro. Y no podíamos mirar al futuro si no es incorporando la mediación, ¿no? en este foro y dentro de este ámbito, digamos, en las interferencias entre lo pedagógico, la creación artística, la creación de públicos, algo tan, digamos, como digo, en interferencias con ámbitos tan diferentes, ¿no? O sea, eso habla de la versatilidad que puede tener la mediación. Por eso, la mediación entre escenarios y ciudadanos. Tomás ha hablado hoy también de la mediación como uno de los pilares dentro de la formación en artes escénicas, dentro también de la formación integral de las personas y de las comunidades. Y dentro de ese marco, pues tenemos 5 ponentes, panelistas, como le llamamos nosotros, que cada uno va a hablar desde su perspectiva, que como vamos a ver, refleja esa variedad y esa diversidad de propuestas en la mediación. Y todas ellas válidas, muy interesantes y muy enriquecedoras. Así pues, vamos a comenzar dándole la palabra a Gemma Calvet, que viene sobre todo desde la red REDE, ¿no? Que ella os va a explicar tranquilamente lo que es, mejor que yo. Como siempre, acordaros que ver biografías es donde podéis tener un poquito más de información. Y para que ellos sepan un poco las preguntas que os lanzamos, pues le preguntábamos a Gemma, desde REDE, ¿cómo fomentan la mediación educativa en el ámbito de la danza? ¿Qué tipos de iniciativa consideran más efectivas para acercar la danza a comunidades diversas? Y, por otro lado, ¿qué tipo de formación se requiere para los mediadores en el campo de la danza, especialmente en contextos comunitarios? Muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, me llamo Gemma Calvet, vengo de Barcelona, soy profesora de danza, profesora vocacional de danza. Y bueno, hace 5 años, junto con Alicia Gómez, que es una señora que está por aquí, que luego os dará las conclusiones, creamos REDE, que REDE es una red estatal de danza y educación. El objetivo de REDE es fortalecer la presencia de la danza y los profesionales de la danza en las enseñanzas de régimen general. Este es el objetivo. ¿Cuándo nació esto? Mi inquietud. Digamos, yo, bueno, aparte de he estudiado filosofía, también la titulación superior de pedagogía de la danza, digamos, y siempre el tema educativo me ha interesado muchísimo. ¿Vale? Yo a los 17 años tuve un accidente, me casqué la rodilla y tal, pero pensé, a mí me gusta ser docente. Y entonces asumí este rol, pero con mucha felicidad y con muchas ganas de formarme. Pero hubo un momento en mi vida cuando me llamaron desde el Mercat de las Flors para el curso Danza, que es de formación de profesores, que allá sí que pasó una situación que fue para mí muy chocante. Yo tenía que dar una conferencia de danza y educación. Y pensé, bueno, vale, para no soltar el rollaco, voy a hacer una pregunta y a partir de esta pregunta vamos a vertebrar el debate. La pregunta era, ¿estáis de acuerdo que para enseñar danza hay que saber danza? ¿Estáis de acuerdo que para enseñar teatro hay que saber teatro? ¿Estáis de acuerdo que si cantas desafinado enseñas a desafinar a tus alumnos? La reacción fue la Tercera Guerra Mundial, directamente. O sea, bueno, yo no me lo esperaba porque yo pensaba que, bueno, era el inicio de qué necesidades formativas tenéis, porque aparte yo ya los había visto en las clases con coreógrafos y vaya, necesidades formativas era clara. Pero entonces lo que se me negó es la necesidad de formación. Dijeron, no, es que nosotros esto es como una cosa que llevamos dentro, como una especie de ciencia infusa, y que no necesitamos y yo lo hago con mucha ilusión, con mucho cariño, me esfuerzo mucho. Claro, yo ya cuando vi el berenjenal dije, uy, madre, esto ya pongamos tierra por medio y ya fuera. Pero entonces, claro, la sensación que me quedé, digo, ostras, aquí hay que hacer alguna cosa, porque realmente lo terrible que es para el alumno de infantil, primaria, secundaria, es tener estas experiencias artísticas tan horrendas.
¿vale? Y yo lo puedo decir porque, aparte, en esta época yo ya empecé con mis clases de danza creativa en escuelas, que luego os explicaré cómo he llegado a los colegios. Entonces, claro, cuando yo llego a los colegios, claro, los proyectos de danza también, porque es mi equipo, soy yo, ¿sabes? Que venimos de escuelas municipales, nos gusta. Pero lo que veo de teatro es, vaya, la experiencia escénica llevada a cabo por el profesor, que con muy buena voluntad, el profesor de matemáticas o el profesor de literatura, que cuando tenía 10 años hizo un curso de teatro y que entonces quiere montar una obra de teatro, eso, digamos que es una pobreza y sobre todo desde el punto de vista infantil del niño es una experiencia tan negativa, ¿sabes? Que pensé, hay que hacer algo. Bueno, y aprovechando que yo, bueno, siempre he tenido una vida muy de sindicalera y era presidenta de la Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña, dije, bueno, vamos a hacer un congreso en Banyoles de danza en la escuela. ¿Qué proyectos hay de danza en la escuela en Cataluña? Llegaron más de 100, un montón de proyectos. Vimos que realmente había mucho interés. Entonces detectamos 3 perfiles. Uno era el perfil del coreógrafo, el artista, pero que, claro, con una falta de preparación pedagógica que pues muchas veces ellos mismos ven que no llegan, que no entienden, que no saben. El contexto educativo es difícil, es curioso, tiene sus normas, tiene sus reglas. Entonces, esto hay que conocerlo. Entonces, mucha gente, incluso frustraciones tremendas, o sea, compañeros míos coreógrafos que han estado en Residencia, que es un programa del Ayuntamiento de Barcelona muy bonito en los institutos y tal, han sufrido mucho, lo han pasado muy mal y el resultado no ha sido bueno. No ha sido bueno porque ellos reconocen que hay una parte que se les escapa. Luego también reconocimos en este encuentro de Banyoles el pedagogo, el profesor. El profesor, que es aquel que te enseña una determinada técnica. Y digamos pues que también fue bastante criticado, sobre todo por los maestros, porque es transmitir un código, digamos, a veces dejando la experiencia artística a un lado. Y luego, el tercer actor eran las instituciones, como el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Banyoles, el Mercat de les Flors, que sí que tenían muchos proyectos de mediación de danza, algunos muy buenos, como el Mercat de les Flors, que ha hecho un trabajo muy, muy, muy bueno. Entonces, con todo esto de, bueno, vale, ahora ya conocemos la realidad, sabemos que hay interés, sabemos que se crea una frustración tremenda en los niños porque lo que reciben es nada, ¿vale? Siempre habrá casos, por supuesto, o sea que no quiero decir que esto es una cosa general, pero sí bastante, ¿vale? Entonces, bueno, pues montamos el tema este de Rede para intentar cambiar las cosas. Primero también ser un lobby que esté presente, un lobby que esté con los departaments d'ensenyament, con los ministerios de Cultura y de Educación, dando nuestra opinión, nuestro parecer e intentar cambiar las cosas, intentar cambiar pues, que los currículos sean un poco mejor y sobre todo el acceso del especialista en las escuelas, en la escuela en infantil, primaria, secundaria. Esto es básico. Yo mi formación, o sea, ya hace muchos años, cuando estaba en el Conservatorio Superior de Danza del Institut del Teatre, a mí hay una persona que me cambió mi visión, fueron unas charlas de Georges Leferrier, y luego que leí muchísimo de él, y luego el trabajo del profesor Tomás Motos. Entonces, digamos que estos también han sido un poquito como mi guía, y un concepto que me ha encantado y que creo que nos puede venir muy bien, es el tema del pedagogo artista pedagogo, como se quiera decir, ¿vale? Entonces, ¿dónde se forma este pedagogo artista? ¿Vale? ¿De dónde sale? Yo hablo de la danza, hablo de mi medio. Bueno, pues yo pienso que quizás en los conservatorios superiores de danza, que ya el nombre mismo de conservatorio tira un poco para atrás, ¿no? Porque piensas, bueno, conservar es como no cambiar, ¿no? Y quizás se tendría que llamar los revolucionarios de la danza, ¿no? Pero yo creo que allá es un poco donde
este perfil, esta trayectoria se podría desarrollar. ¿Vale? Y entonces que ya a partir de unos estudios que ya existen, que son la pedagogía de la danza, y que existen las escuelas donde se necesitan una titulación para ingresar, estaría bien formar a la gente, a los pedagogos de la danza, en un perfil de danza educativa y que fueran ellos los mediadores, los que fueran a la escuela y los que realmente, una cosa que en mi gremio también me dirían, pero ya estamos con los títulos y tal, yo soy un muy buen coreógrafo y tal. Digo, sí, pero es que en la escuela, para entrar, necesitas una titulación y ya que existe una titulación que se llama Pedagogía de la Danza, intentemos, ¿sabes?, este gran desafío, este gran reto, que sean los profesionales de la danza los que impartan danza en las escuelas. ¿Vale? Bueno, pues digamos esto, primero una defensa total de la figura del pedagogo, artista pedagogo, y que creo en él como vaya. Yo me los imagino en los superiores de danza y a partir de aquí en las escuelas como una gran alegría y creo que harían un muy buen papel. ¿Vale? Luego también me gustaría explicar mis experiencias en Cataluña, en las escuelas municipales, que sí que hemos hecho algunas cosas bien, ¿vale? No muchas, pero algunas sí. Entonces, desde la Diputación de Barcelona, ya hace como 20 años, que las consignas de luchar contra la segregación escolar, la democratización de la práctica artística, son conceptos que han ido calando. Y han ido calando en los políticos, han ido calando en los técnicos de los ayuntamientos, en los equipos directivos y en los equipos directivos de las escuelas. Entonces, estas escuelas municipales, que la primera fue Hospitalet del Llobregat, lo que hicieron son proyectos en escuelas de primaria, en institutos, proyectos de música y danza y teatro, impartidos por profesionales de la danza. En el caso de danza, digamos que casi todos venimos del superior de danza. Entonces, entramos en horario lectivo, junto con el profesor de música o de educación física. Yo siempre prefiero el profesor o la profesora de música que el de educación física, y allá, pues en mi caso, desarrollamos el proyecto de danza creativa que le llamamos Creadanza. ¿Vale? Actualmente, por ejemplo, yo estoy trabajando en 2 escuelas municipales. En Esparraguera ya estamos en todos los colegios, 6 colegios del municipio, desde la Escuela de las Arts, donde hacemos música y hacemos danza, pues ya tenemos, digamos, colonizados todos los colegios. Danza tiene 3 colegios y funciona súper bien. Yo, por ejemplo, estoy dando el ciclo medio de primaria, tercero y cuarto, danza creativa, 1 hora y media a la semana con cada grupo, en horario lectivo, evidentemente, junto con el profesor de música al lado. Y los resultados son muy buenos, o sea, la visión del colegio pues ha cambiado. Ahora es un colegio que baila, la visión de los niños ha cambiado, sobre todo de los niños, no de las niñas tantos, ¿vale? Y digamos que es una forma de vivir la danza que realmente se ve, se nota y se respira el cambio en el colegio. Y esto no solo veo yo, lo dicen los alumnos también y los propios profesores, ¿no? El profesor de música, los tutores y tal, el cambio que ha habido en la escuela. Bueno, también deciros que esto es muy bonito, ¿vale? Que bueno, está muy bien, pero que depende de la voluntad política de ayuntamientos progresistas y que ya se está viendo asomar el lobo, ¿vale? Entonces, este proyecto, que está muy bien, cuando yo comparto los ideales del principio de equidad educativa, de no segregación escolar, de la mochila educativa, la importancia de la práctica escena para la igualdad, yo evidentemente lo comparto al 100%, pero ya está habiendo movimientos, ¿no? Y esto ya lo comentamos en general a las escuelas, ¿no? El interventor de una escuela pero no pagan, necesitáis justificar todo esto porque yo no lo veo claro, tal. Y entonces, bueno, proyectos muy bonitos, proyectos que aparte yo, por ejemplo, en Esparraguera tengo 200 alumnos, que imparto clases de danza creativa, o sea que poca broma.
pero puede ser un proyecto efímero. Esperemos que no, pero se acercan tiempos un poco chungos para la educación. Pues muchísimas gracias, Gemma. Como lo mío es improvisar, ahora voy a ver cuál es el candidato que mejor se adapta a esta continuación, pero yo creo que vamos a focalizar, ya que estamos hablando de cómo formar, de qué niveles exigir también la cuestión con las instituciones, pues vamos a pasar a la Red Nacional de Teatros, si te parece, Marta. Y bueno, pues con Marta le habíamos planteado algunas preguntas respecto a la mediación, porque la Red Nacional de Teatros hace una función muy importante en este campo. Pues ¿cuáles han sido las principales estrategias que se han implementado para hacer el teatro accesible a diferentes públicos, especialmente a aquellos que históricamente no han tenido acceso a las artes escénicas? Y, en tu experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta un teatro tradicional al implementar proyectos de mediación educativa? ¿Cómo se superan esos retos? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias a la Academia por poner la mediación en el eje, porque la verdad es que es un tema que, por un lado, lo hacemos, yo creo, todos los espacios culturales y los creadores casi sin darnos cuenta, pero está cogiendo una dimensión de la que tampoco creo que somos conscientes, ¿no? Yo, como ha dicho Ricardo, vamos a hablar de mediación, de qué es la mediación, cuáles son los desafíos, cuáles son las estrategias, pero no puedo dejar de hablar de la Red Española de Teatros Públicos, dentro de lo cual aquí tenemos compañeros que están conmigo y compañeras. Gracias a la Comisión de Inclusión y Mediación de esta red hemos aprendido un montón y hemos aprendido no solo qué es la mediación, sino a incorporarla de una manera normalizada en nuestro día a día. Quiero aprovechar también para felicitar al profesor Motos, porque ha dicho usted cosas muy interesantes en relación por la experiencia que tenemos los espacios escénicos a la mediación, ¿no? Hablaba de la necesidad, yo creo que es una figura que hoy en día se hace y se reivindica totalmente necesaria en las administraciones culturales, ¿no? Igual que hemos pasado de que en algunos sitios el técnico de cultura lleve el teatro, la biblioteca y las fiestas, luego hemos conseguido que haya la programadora o el programador, después la persona encargada de la gestión de audiencias, pues ahora viene la persona encargada de las actividades de mediación, que yo creo que es un perfil que se reivindica y que debe estar. Nosotros vamos a hablar de teatros porque sabemos más de eso, pero bueno, esto es trasladable a cualquier centro cultural o de creación. Y digo que ahora viene la figura del mediador y la próxima nos viene con la figura de la accesibilidad. Para eso nos preparamos para el año que viene, ya tenemos tema. Bien, bueno, la mediación, estoy de acuerdo en que en realidad mediar es cómo se quiere significar un espacio escénico o un espacio cultural, ¿no? Y se va a resignificar a través de cómo se vincula o qué imagen quiere trasladar de él. Por ejemplo, para un teatro, ¿cómo se vincula? Me vinculo de una manera con la comunidad artística, me vinculo de una manera con el equipo, me vinculo de una manera con los públicos. Y no nos gusta mencionarlo, pero al final todos acá hablamos de esto, me vinculo de una manera con la agenda política, que es muy interesante, sobre todo esto entra después en la parte de los desafíos, ¿no? Tengo que nombrar también por fuerza a un proyecto que yo creo que nos ha cambiado la visión y nos ha transformado precisamente a los espacios escénicos, que es el proyecto Ornitorrinco, del que seguro que habéis escuchado hablar. Es un proyecto que pone la mediación en el eje principal, vincula la educación y las artes escénicas con un espíritu transformador. Nosotros, muchos aquí, somos ornitorrincas y ornitorrincos. Desde el año 2020 empezamos a formarnos, porque es verdad, y usted lo ha dicho, que es necesario formar en la pedagogía, pero es necesario también formar en la mediación. Se piensa que la mediación la puede hacer cualquier persona y eso no es así. Eso requiere un expertise, como cualquier otra profesión o como cualquier otra figura, además de recursos económicos. Yo diría además que bueno, a nosotros mismos en la propia red de teatros todavía nos cuesta que la gente entienda esto de la mediación. Yo todavía he oído hoy por aquí, uy, a la tarde toca mediación, madre mía, ¿qué es eso, no? ¿Qué es la mediación? Bueno, pues como digo, yo creo que la mediación la hacemos todos sin darnos cuenta, lo que pasa que ahora ha ido mucho más allá. Insisto en que es la manera de cómo nos relacionamos.
Nosotros, por ejemplo, en los teatros, puedo hablar de mi caso, pero yo creo que es extrapolable a muchos de los que estamos aquí, ¿no? De repente un día te das cuenta cómo te ven, ¿no? Los teatros, no nos olvidemos que hemos sido centros un poco decimonónicos, ¿no? Con una cultura que nos guste o no era elitista, lo siento, a mí me fastidia mucho decirlo, pero es verdad que nuestro público era la clase media de las ciudades. Entonces un día te planteas y dices, vale, ¿quién no viene a verme al teatro? Nosotros hicimos ese análisis, ¿no? Y dijimos, pues los migrantes, las personas de otra raza, las personas de renta baja, las personas con otras capacidades, un montón de no públicos que tú buscas y te das cuenta que no vienen a tu teatro. Nosotros hicimos un diagnóstico y un proyecto y fue alucinante la respuesta. ¿Sabéis por qué la gente no se acercaba al teatro? Porque todos estos públicos que os digo, porque primero no sentían que era un valor cultural que pertenecía a ellos y segundo porque se sentían guetizados. Cuidado con la palabra. O sea, nosotros hicimos en concreto con 2 colegios un trabajo de diagnóstico muy férreo y nos dijeron, no, es que nos vemos rodeados de niños y niñas blancos. Entonces eso te hace mucho repensarte tu administración, ¿no? Y dices, madre mía, ¿yo qué estoy haciendo? Esto ha sido una revolución total. Eso te hace vincularte de una manera, como digo, totalmente diferente. Y no solo en la relación, sino también en la creación. Yo creo que ahora la mediación pone en el punto de vista la creación artística y es muy importante porque otro de los grandes aliados de los espacios culturales, además del público, sois los artistas. Somos corresponsables. Programar, crear, todo ello es una actividad artística y la mediación tiene que estar necesariamente incorporada. ¿A qué me refiero con esto? A que también desde el primer momento que se aborda el proceso creativo, yo creo que tenéis que pensar en esta manera diferente de llegar a los contextos, de llegar a los sitios. Nosotros, por ejemplo, ahora, cuando presentamos la programación, preparamos la acogida. O sea, hacer gestión de públicos no solo quiere decir que les mandas un mail, les haces un descuento y les invitas. No, no. Nosotros cogemos a la Asociación de Personas Mayores, a la Asociación de Personas Sordas, a la Asociación de Personas con Baja Visión, al colectivo Africa Forever, me da igual, a cualquier colectivo que para él no ha sido fácil el acceso a la cultura, y les invitamos al teatro, les hacemos una visita guiada, les contamos la programación, también a los espectadores fieles, porque no hay que olvidarse, esto siempre es un difícil equilibrio, ¿no? Entre ser verdaderamente accesible y universal, pero sin olvidar que es un teatro y que tienes una cultura de excelencia que ofrecer y en eso hay que hacer el equilibrio. También a los espectadores fieles les acogemos y les contamos todos, les contamos que va a venir más gente, a la gente le gusta compartirlo. O sea, no es yo no me atrevería a decir que es participativo, porque creo que para eso todavía nos queda mucho camino, pero sí es un poco más accesible, más transparente, más de co-crear, ¿no? Yo creo que esta es la clave para un espacio cultural, que lo pueda hacer de esta manera. Y no olvidemos que yo creo que hay que proyectar la imagen de los teatros y de los espacios culturales como espacios para el encuentro. Ya lo hemos dicho, las artes escénicas son sanadoras, nos emocionan, son espacios para la libertad, para el encuentro, para la cohesión social y todo eso, además de creértelo, pues hay que ponerlo en marcha, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una acción que se hace en muchos lugares del País Vasco que se llama TALAC 2.0, que es un programa a través de la danza por el cual se crean talleres con personas de capacidades distintas. Y nosotros tenemos pues, personas mayores, personas en tratamiento de cáncer, personas con retinosis, sordas, con síndrome de Down, con personas autistas. Y se les da una pequeña formación de danza, por eso yo reivindico el lenguaje coreográfico como un espacio de libertad y ellos disfrutan pues muchísimo porque tienen un espacio sanador donde se encuentran bien, donde no tienen límites, donde no tienen presiones y bueno, yo creo que son prácticas que son fáciles, no cuestan dinero, pero sí que hay que tener una persona especializada en esto.
Los desafíos, pues son bastantes, porque compañeros de la red podremos compartir que incluso a nosotros hay espacios, en los 800 espacios de los teatros, circuitos y festivales públicos que hay, que todavía consideran que esto no es necesario, que a mí no me da tiempo, que yo lo que tengo que hacer es programar, llenar un teatro. No, hoy en día una administración no se tiene que centrar en los contenidos, como digo, se tiene que centrar en esta imagen que proyecta, en ser accesible, en ser cercana, transparente, etcétera. Entonces, los desafíos están muchas veces primero en casa, en los propios equipos, ¿no? Los propios equipos, para empezar, porque como no se contrata la figura del mediador como persona profesional, esto lo hace la de la taquilla, contigo un ratito, con la técnica de cultura otro ratito, con el dinamizador. Entonces es complicado, porque además la mediación no da, o sea, sí que da frutos, pero muy a largo plazo. Ese es el primer un poco desafío. El segundo, la capacitación. Yo creo que necesitamos capacitarnos en mediación. Mediación son muchas cosas. Mediación, ha salido antes aquí, no es hacer un taller, organizar una charla. No, es cambiar tu imagen, es relacionarte de una manera más diferente, ser más abierto, ser más plural, más participativo. Y también está el tema económico, porque evidentemente, además de formar a la persona, se necesita dinero, porque esto es trabajo, hay que hacer acciones especiales. Y, como no, pues la agenda política, ¿no? Que siempre es como lo más complicado de cómo, ¿qué es eso de la mediación? ¿Pero qué me estás contando? ¿Que una función gratis y no vamos a recaudar nada para personas? Bueno, esto usted ha dicho, me ha encantado, si se construye el deseo, se construye el camino, ¿no? Pues esto es una militancia absoluta. Yo creo que lo más importante, si nos creemos que esto es necesario, podemos con ello. Creo que la mediación, aunque la hacemos, la debemos poner en el punto de mira, porque es el camino más fácil, más disfrutón, porque te genera un retorno de disfrute maravilloso. Tú ves a todas estas personas, sin paternalismos, también, estoy de acuerdo, ves a todas estas personas y ves un teatro con públicos diferentes en el que conviven todo tipo de personas, y creo que una administración cultural pues tiene que ser así, accesible, abierta, y garantizar el derecho a la cultura de por lo menos todos los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Además, ajustada a tiempo, clavado, ha superado al circo, porque ha sido exacta. Bueno, pues qué cantidad de cosas van saliendo. Me quedo con el disfrute y bienestar, que irá luego por otra parte. Me ha gustado mucho. Pero, claro, estabas hablando ahora de cómo acercar a las personas el teatro, cómo hacerlo accesible, ¿no? O sea, cómo, si vemos esa edad media que hay ahora mismo en el teatro, vete a un auditorio de música, me voy a centrar en la música, que es lo que más conozco. Sé que la edad media es la de mi madre. Y entonces, mi madre es la más joven. Y claro, ahí hay unos problemas, pero de esos problemas, o sea, hay que adaptarse a las necesidades actuales. Y si no se está vivo, uno no se adapta. Y yo creo que eso es un buen ejemplo de lo que has dicho, habéis sembrado, pero hay que cultivarlo. Eso hay que cultivarlo, hay que cuidarlo, no son cosas de toma, haces un taller y estás, ¿no? Las artes escénicas nos dan eso, y en búsqueda de eso yo creo que el proyecto de Jarek, o su manera de concebir el teatro, aquí aportaría esa visión, digamos, de continuidad, ¿no?, a lo que estaba diciendo. Voy a exponer, Jarek, si quieres, las preguntas que te habíamos lanzado. O sea, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta un centro internacional como Réplica Teatro al trabajar en la mediación educativa con públicos diversos culturalmente hablando? ¿Cómo abordan estas diferencias en Réplica? Y, por otro lado, ¿qué innovaciones o enfoques creativos han incorporado en sus proyectos Réplica, en sus proyectos de mediación educativa, que podrían ser replicados en otros contextos? Bueno, muchas gracias por invitarme a este debate, por poder expresar mi punto de vista y por organizar estos debates, porque realmente creo que son importantes momentos de reflexión sobre dónde estamos, hacia dónde vamos y qué es lo que nos queda por hacer. Yo hablo desde un punto de vista de una persona bueno, yo soy extranjero, nací en Polonia, me eduqué teatralmente en Polonia. Mi formación, empecé a trabajar como actor y director en Polonia, luego vine aquí con una beca. Llevo ya 40 años viviendo en España, desarrollando mi
profesión aquí. Desde luego, el hecho de quedarme aquí, el hecho de tratar de realizar mi profesión en este país, quería aportar algo que tal vez sería útil para la comunidad, para la sociedad, para los centros de educación y para el teatro de España, porque desde luego mi formación sí difiere un poco de la formación que tienen mis compañeros en España. Creía que entonces yo desde el principio intenté encontrar mi lugar, digamos, cuál es mi lugar en este país, qué puedo aportar y no solamente absorber, buscar y utilizar, sino que aportar algo diferente, distinto. Y esa fue la idea de crear Réplica Teatro, ¿no? Junto con Socorro Anadón hemos creado una compañía de teatro para poder realizar nuestros proyectos. Y estos proyectos, lógicamente, tienen su continuidad, pero yo puedo hablar solamente desde un punto de vista de una compañía privada. Una compañía privada, una escuela de teatro privada, con una pretensión de ser una escuela o un sitio que tal vez suple ciertas carencias que yo observé en mi estancia en España, porque he ejercido aquí de profesor en muchos sitios, incluso 10 años en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, como profesor de dirección escénica, y otros centros, en el Instituto de Teatro de Asturias, del Principado de Asturias, y Escuela de Teatro de León, y de Castilla-La Mancha, Castilla-León, bueno, muchos sitios. Y eso me hizo pensar que hay ciertos aspectos que se puede hacer de otra manera. Entonces, la escuela, la escuela de teatro, Réplica Teatro, se crea en 1997, junto con Socorro Anadón. Hoy somos más de treintena, artistas escénicos y teóricos del arte que comparten su experiencia y su sabiduría con nosotros y con nuestros alumnos. Ahora, hablando un poquito de qué es lo que hacemos y por qué realmente es necesaria una escuela privada, como hay tantas escuelas en España, yo voy a hablar un poquito lo que hacemos y cómo nosotros nos planteamos nuestra idea de enseñanza. Es decir, en nuestro programa educativo partimos de la premisa fundamental según la cual el actor sabe después de hacer, nunca antes. Es decir, toda la teoría viene después de una práctica como un complemento necesario para entender y saber analizar su propia experiencia escénica. Por tanto, nuestra enseñanza es una práctica constante en el escenario y ante la cámara, en un teatro propio y según las técnicas de entrenamiento basadas en la intuición, la espontaneidad y la precisión formal. Eso luego lo aclaro, porque hay ciertos aspectos que quiero tocar aquí que me parecen importantes y de los que no se habla habitualmente. Ponemos mucha atención en estimular la creatividad de cada uno de los alumnos, respetando su riqueza intuitiva y tratando de potenciar la confianza en las propuestas personales. El hecho de que, los 3 años de formación dividimos en 3 etapas. La primera etapa llamamos el actor orgánico. La segunda etapa es el actor consciente. La tercera, el actor creativo. Ahora voy a aclarar un poquito por qué esa división y en qué consiste. Y qué es lo que puede aportar, diferente respecto a la pregunta, qué puede aportar tal vez a la educación y la formación teatral aquí. Intentamos potenciar la necesidad de investigar, de ser activo y no tener miedo a dar propuestas personales. El trabajo del actor es una especie de laboratorio científico, y hablamos aquí de la ciencia, de laboratorios, donde se investiga la vida humana. El material de la investigación es su propio cuerpo, el actor en este caso. También podemos decir, recurriendo a la conocida metáfora poética, que el actor es como un escultor que esculpe a su propio cuerpo,
quitándole todo lo que bloquea su libertad creativa. Pongo mucho hincapié en esta parte creativa porque realmente me di cuenta de que la mayoría de las escuelas en las que yo formaba parte como profesor, había solamente un profesor de interpretación por curso, un profesor que guiaba a los alumnos. Los alumnos, por tanto, aprendían, por supuesto, cada alumno quiere ser buen alumno, quiere tener buenas notas y quiere satisfacer al profesor. Entonces, muchas veces trabaja en función de del profesor, no en función de él mismo. Y yo, en Polonia, he tenido 4 profesores de interpretación por curso, trabajando a la vez. Tenía obligación de aprender a valorar lo que aporta cada uno y sacar mi propia conclusión para encontrar mi propia manera de afrontar una, de otra y otra forma de hacer teatro. No existe una forma de hacer teatro como no existe una manera de enseñar el teatro. Por eso, lo importante es valorar la diversidad de opiniones y personalidades, creando el clima de seguridad y responsabilidad a la hora de tomar decisiones según el criterio de cada alumno, sirviéndole durante y ya posteriori unas técnicas que ayudan a atajar el camino, despejando las dudas e inseguridades. Formamos nuestros futuros compañeros del escenario. Por ello queremos que la escuela sea un lugar de entrenamiento constante bajo la mirada y consejos de maestros con reconocida experiencia profesional. Todos los profesores de la Academia son profesionales en activo, con un amplio currículum artístico, poseen licenciaturas en sus respectivas especialidades otorgadas en Polonia, Estados Unidos, Francia, Argentina, Bélgica, España, así como una larga trayectoria profesional y pedagógica. Aplicamos la fórmula de trabajo paralelo con al menos 2 profesores de interpretación por curso. En el segundo y tercero, el alumno trabaja paralelamente con 3 profesores de interpretación. Es importante para que nosotros que el alumno se enfrente simultáneamente con distintos puntos de vista sobre las técnicas interpretativas y aprenda a trabajar en función de uno mismo y no en función de una sola teoría teatral o simplemente para satisfacer al profesor. La Academia del Actor también es un lugar de investigación. La aparición de nuevas tecnologías impone cambios constantes en la presencia del actor en el escenario y modifica los aspectos de la puesta en escena, lo que obliga al programa educativo a introducir los elementos performativos y audiovisuales. Las técnicas que enseñamos son solo un medio para que el actor consiga encontrar su propia técnica de actuación aplicable después al teatro, cine, televisión. Y aquí creía decir alguna cosa importante que, dedicándome toda la vida, porque ya 40 años en España, a la pedagogía y la creación, llegué a una conclusión que quería compartir con vosotros, que me parece importante y que me hace también repensar ciertos conceptos y escribiendo el libro sobre la actuación, sobre la técnica teatral que edité en la AD Teatro, ¿sabes? Le llamé Acciones concomitantes. Aquí hablo de este aspecto que me preocupa fundamentalmente. ¿Cómo surge la idea, digamos, de crear una escuela diferente que se basa sobre la práctica y que a través de la práctica llegar a despertar la creatividad del alumno? El pedagogo siempre remite al pasado para poder transmitir sus experiencias asumiendo el papel del maestro. El creador quiere olvidar o incluso destruir lo que pertenece al pasado, buscando el estado inicial en una actitud que se asemeja a la de un principiante. El pedagogo y el creador en una sola persona entran así en un conflicto. Por un lado, también es conflicto de 2 imaginaciones. Una imaginación intelectual e imaginación intuitiva. Incido mucho en este aspecto de imaginación porque para mí esto es un tema fundamental. No hablo de la fantasía, sino de la imaginación. Por un lado es esta imaginación intelectual,
relacionada con el conocimiento, con lo aprendido, una imaginación sometida a la memoria, referida a la experiencia personal y social, a la historia, a la cultura. La imaginación en cierto sentido reproductiva, gracias a la cual podemos organizar nuestra vida, planificar nuevas metas, nuevos cánones y patrones, definir métodos de acción, nuevas técnicas necesarias en los inicios creativos. Y por otro lado está la imaginación intuitiva, irracional, heredada, liberada de todos los cánones sociales, reglas culturales, patrones y referencias miméticas. La imaginación sujeta a la intuición, a los sentidos, la que podemos llamar como la memoria corporal, el talento, la genética, que nos lanza en busca de formas que nunca antes han existido, pero que son la respuesta directa a nuestra irracionalidad y nuestra espiritualidad. Albert Einstein dijo que la imaginación intuitiva es más importante que la imaginación basada en el conocimiento. Lo que imaginamos intuitivamente muchas veces desencadena un deseo de conocimiento. Sin embargo, el conocimiento no siempre desencadena el deseo de imaginar. A menudo incluso limita nuestra imaginación únicamente a lo que nuestra mente y nuestro intelecto pueden entender. El problema es que a menudo la imaginación intelectual, la del conocimiento, se impone a la imaginación intuitiva, bloqueando su función creativa. Bueno, y creo que esto es por naturaleza, porque el ser humano es irracional por naturaleza. El uso de la razón no sirve solamente para aprender, a estudiar, a conocer, también para domar y controlar esta irracionalidad, dándole un aspecto social, civilizado, creando normas de comportamiento, poniendo orden, organizando la vida cotidiana, que ayuda en la vida y la convivencia. Sin embargo, la educación artística debería incidir fundamentalmente en la parte imaginativa, perteneciente a la intuición, esa parte irracional de nuestro ser, la parte perteneciente a lo que llamamos nuestro subconsciente. Llegar a esa parte de nuestro ser a través de la acción de nuestro cuerpo, con un tipo de ejercicios físicos libres de cualquier análisis intelectual o psicológica. Entonces, claro, yo me planteé cómo puedo voy terminando, exactamente. ¿Cómo podemos aportar algo nosotros en este aspecto? El principio, y me parece es muy importante cómo empezar. El principio, cómo uno empieza, es siempre determinante. Los primeros años del aprendizaje a veces marcan toda una vida. Hay 3 criterios que aprendí que a lo largo de mi vida profesional y que me han guiado constantemente en mi camino teatral. Primero, ordenar la sensibilidad. Segundo, buscar equilibrio entre la espontaneidad y la disciplina. Tercero, estar siempre en la actitud, en la mente del principiante. Y aquí quería solamente decir unas palabras sobre qué significa esto, ordenar la sensibilidad, porque esto para mí es fundamental, que muchas veces descuidamos en la educación, porque forma parte de la ética de nuestra profesión, la ética también artística. Ordenar la sensibilidad significa reorganizar la experiencia vital del actor hacia una expresión escénica sincera y comprometida. Se trata de ayudarle a liberarse de los bloqueos y de las malas costumbres adquiridas a lo largo de su vida, que le impiden ser espontáneo y preciso. Es lo que Grotowski llamaba la vía negativa, a través de un entrenamiento personal específico, encontrar y eliminar lo que realmente bloquea la imaginación y la libertad creativa, en vez de apostar por la mera acumulación de experiencia positiva, lo que predomina en la educación, que reduce todo el esfuerzo del actor a la repetición de lo conocido. Aprender a detectar esos bloqueos y las malas costumbres, eliminarlos o simplemente saber evitarlos permite afrontar el hecho escénico con mayor seguridad y libertad y estar en una constante evolución creativa sin limitaciones. Ahora, respecto a nuestro teatro, que es un teatro, como dije, que por supuesto cada teatro busca su público, busca su lugar. Nosotros estamos ubicados cerca de la Universidad Complutense, intentamos buscar gente joven con otra forma de entender, de vivir el teatro. Es un espacio absolutamente
ajeno a lo que conocemos por el teatro clásico español o el teatro clásico la cuarta pared o el teatro a la italiana, un espacio abierto que permite también crear y escribir. Hay cosas, digamos, para la percepción del espectador de hoy, porque creo que es fundamental también saber que el espectador de hoy tiene otra percepción que el espectador que se educó en el teatro a la italiana. Bien. Estaríamos 10 días escuchando a Jared por lo menos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues desde esa profundización en el ser humano tenemos dos proyectos, ¿verdad? Realmente puedo lanzar la pregunta a cualquiera de las dos. Quizás vamos a andar por el tema del bienestar. No sé si esto crea más sentido. Natalia, quizás para ti. Entonces, dos preguntas a Natalia fueron que en tu trabajo con Más Danza y otros proyectos de mediación, ¿cómo lográis involucrar a comunidades locales en el proceso creativo y educativo de las artes escénicas? ¿Cuál es la respuesta de estas comunidades a la danza contemporánea? Y luego, en vuestra experiencia, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan al trabajar con comunidades y cómo lo superáis? Bueno, primero buenas tardes a todas y a todos. Yo vengo de Gran Canaria, me llamo Natalia Medina Santana. Quiero agradecer a la Academia este espacio para poder hablar de la danza contemporánea, para dar un espacio a lo que se hace en las Islas Canarias. A mí me interesa mucho la danza de toda la vida, me interesa la formación también. A esas dos preguntas me gustaría contestar con dos pequeños proyectos que he traído. Y Ricardo, sin problema, no te cortes, cuando me quede un minuto me levantas la mano. Yo voy a ser lo más escueta posible. A ver, Más Danza cumple 30 años este año y para mí hay tres palabras fundamentales: educación, formación y cultura. La danza es una herramienta para la consecución de objetivos sociales. Tolerancia, respeto, valores, educación, disciplina. Nosotros llevamos 30 años haciendo un festival. Es normal que la gente, por mi experiencia, porque también vengo de la empresa privada, no vengo de la empresa pública, por lo tanto mi experiencia es diferente. Nosotros en un principio tienen que entender que la gente desconocía lo que es la danza contemporánea cuando empezamos con el festival. Y a mí me interesaba, sobre todo lo que me interesaba es, y lo que me sigue interesando es, trabajar con la comunidad. ¿Qué puedo hacer yo desde donde yo estoy para la comunidad canaria? Vivimos en un mundo donde la globalización nos tiene a todas y a todos, yo creo que un poco bastante fuera de nosotros. Y para mí era importante, después del COVID, aprendí que tengo que estar en lo que tengo cerca de mí, en qué puedo hacer yo para comunidad y para hacer de mi comunidad una comunidad mejor. Y para mí la danza es una herramienta, igual que lo es el teatro y lo es la música. Al principio teníamos muy poco público, entonces hicimos una especie de proyecto donde nos preguntábamos a los centros de educación, a los centros de mayores, qué tipo de actividad les gustaban relacionadas con la danza. Entonces, todo lo que nos decían, imagínense que en Canarias era la salsa, la bachata, el pasodoble, el reggaetón, el hip hop. ¿Qué hicimos? Pues organizar actividades relacionadas con estas disciplinas artísticas. En los colegios, empezamos en los colegios, en los centros de mayores. Con los jóvenes hicimos un campeonato de break dance, que incluso al principio tuvimos problemas con los de danza contemporánea porque no veían que el espacio de la danza contemporánea era el espacio de ellos. Y porque la gente del break dance, los puristas, pensaban que no tenían que hacer danza contemporánea. Hoy en día la fusión entre la danza contemporánea y el break dance está a la orden del día. Entonces, estas actividades que fuimos haciendo en cada asociación, colegio, jóvenes, fuimos haciendo talleres, pero al mismo tiempo, como por debajo, íbamos implantando talleres de danza contemporánea.
Eso me lo enseñó mi madre. Tú le das a la gente lo que tú quieres, pero luego vete haciendo cosas que a ti te interesan. Yo quería que la gente pudiera conocer la danza contemporánea. Entonces, a la par que hacíamos estos talleres, hacíamos talleres de danza contemporánea. Primero eran talleres con los jóvenes muy físicos, muy bailados, pero luego ya hacíamos otro tipo de danzas contemporáneas. ¿Qué conseguimos con esto? Pues muchísimas cosas buenas. Con los jóvenes, creo que la compañera de la ponencia anterior, Ana, comentaba de darle a los jóvenes otras herramientas que no sean las que ya conocemos, educarlos en otras disciplinas. Y efectivamente, musicalmente, tú estás acostumbrado como joven a escuchar el reggaetón. Tú no escuchas la música de los 80, pero sí que nosotros ofrecimos ese abanico, es decir, abrimos un abanico a que conocieran otro tipo de música, a que fueran al teatro y empezaran a cuestionarse, ¿y esto qué? ¿Esto es danza contemporánea? Sí, pero es que no lo entiendo, es que no hay que entenderlo. Tú vas a un cuadro, a un museo a ver un cuadro y muchas veces tú te fijas en las tonalidades, en los colores y a partir de ahí tú empiezas a indagar sobre ese trabajo, ese proceso que tú estás viendo. Con la música les pasaba lo mismo y empezaron a coger esas músicas para escucharlas. ¿Qué nos pasó también? Muy interesante, por ejemplo, con los mayores, que nos dimos cuenta que no solamente le dábamos talleres a los mayores, sino también teníamos que dar talleres a los cuidadores de los mayores. Nos encontramos con ese problema, es decir, y esto también fue una cosa que al principio duraba un mes y luego fueron 2 y 3 y ahora son proyectos que duran durante todo el año. También hemos puesto, muy importante para nosotros, en los centros penitenciarios en Gran Canaria, en el de hombres y mujeres, estamos trabajando, empezamos con poquísimos, 2 talleres, estamos trabajando todo el año y nos llevamos al teatro, a todos ellos y a ellas todos los años a ver espectáculos de danza contemporánea. Imagínense para ellos la experiencia de estar en un espacio como puede ser el Pere Galdós o el Teatro Cuyás, que nunca han tenido la oportunidad de estar en un teatro y ver la oportunidad de ver espectáculos de danza. Para ellos es mentalmente lo que significa para ellos tener esta experiencia, no solamente recibirla, sino también percibirla y estar allí con nosotros, ¿no? Hemos conseguido pues que cada año asistan más espectadores, estamos creando nuevos públicos. Yo estoy haciendo, y nosotros, todo el equipo, algo que es muy importante, que es el sentido de pertenencia. Hay muchos espectáculos y muchos proyectos que vienen, se desarrollan, se hacen y se terminan y se van. Yo no quiero eso para mi comunidad. Yo quiero que mi comunidad sea partícipe, que sienten que el proyecto de Más Danza les pertenece, que sienten que esos talleres que se hacen es porque ellos son importantes. Ahora estamos haciendo una cosa que la hicimos el año pasado, que también era muy bonita y era, seleccionamos a distintas asociaciones, mujeres y hombres, que querían participar en un proyecto con un creador de danza contemporánea y creamos una pieza, estuvimos investigando todo el año, lo pasamos pipa, y presentamos en el teatro el espectáculo y lo curioso fue que no es el resultado final, es el proceso, es decir, todo lo que ocurre durante todo ese camino, el cómo se relacionan, el cómo se conocen, el hecho de esos miedos que cuando tienes 65 años se te van instalando en el cuerpo y no, hay que soltarlos, hay que liberarlos. Y la danza salva vidas. Yo sé que les digo esto y a lo mejor ustedes dirán, esta mujer, no sé, pero sí, la danza salva vidas, igual que el teatro, igual que la música, a mí me la salvó. Entonces, lo curioso es ver a ellos en todo el proceso y luego ver en el teatro no a especialistas de la danza, sino a sus nietos, a sus hijos, a sus maridos, que al final que el Teatro Pere Galdós les pertenece a ellos. Y creo que eso es algo súper importante y eso lo hemos conseguido en estos 30 años de Más Danza. Y el segundo proyecto que quería nombrarlo, porque para mí es muy, muy importante y se lo quiero dedicar a ellos hoy, que seguro que estarán trabajando, hay un proyecto que llevamos haciendo hace 15 años que se llama Across Hip Hop Las Palmas de Gran Canaria. Es un proyecto para preadolescentes de 13 a 21 años. ¿Por qué me planteé este proyecto? Porque los padres tienen como
2 etapas con sus hijos, ¿no? La etapa de pequeñitos, a que en la preadolescencia los adoran a los padres, luego esa etapa de rebeldía que no los quieren, y luego ya una etapa que es de 30 o no sé cuál es, porque yo no tengo hijos, pero bueno, tengo muchos hijos, que es que otra vez los adoran. Pero sí que hay una etapa que no quieren saber de sus padres. Entonces, creamos un proyecto donde trabajamos con todos los barrios de la ciudad, son 5 barrios, 5 distritos, entre 13 y 20 años. Al principio fue muy difícil trabajar con estos jóvenes. ¿Por qué? El respeto no existía para nada, insultos, ni les digo las cosas que decían. Psicológicamente no tienen las herramientas que tenían los niños en los años 80. Ante un problema, tengo una depresión, tengo un ataque de ansiedad, Natalia. Y me regalaron una camisa el año pasado, lo digo porque es muy interesante, por eso digo que es importante la disciplina y el trabajo, es, si tienes un problema, resuelve. Hay cosas que damos por hecha, que los chicos de hoy en día es como, los metemos a todos como en un paquete de que la generación nueva es como de cristal. Si nosotros seguimos con ese discurso, ellos terminan creyéndoselo. Entonces, en este proyecto, el sentido de pertenencia para ellos es este proyecto, es el grupo, es el barrio, luego es el grupo, cuando se juntan todos ellos, montan un acorio individual, un acorio grupal, viajamos por las islas, porque el proyecto también está en Lanzarote, y luego hacemos actividades paralelas. Por ejemplo, hay un acuerdo con el Teatro Cuyás, y cuando viene una compañía de danza, pues vamos al teatro para que vean danza contemporánea, o circo, o teatro. Damos charlas de alimentación, sexualidad, porque Canarias es de las primeras que está entre obesidad, embarazos, entre adolescentes y preadolescentes. Damos charlas de danza con bailarines profesionales. Entonces, me gustaría solamente para terminar, que creo que va muy bien, sí, ponerles un vídeo de 2 minutos de este proyecto, porque les dije a ellos que se los iba a poner. Y creo que les va a hacer mucha ilusión verlo. Y muchísimas gracias. Sí. Que se me olvidó, que la segunda pregunta que me hacías, la dificultad con la que nos encontrábamos, es que las instituciones nos cedan los espacios para poder realizar las actividades. Muchas veces hay espacios culturales que están cerrados, pero no hay un personal que nos pueda abrir, que pueda estar ahí, y que muchas veces nos vemos en los centros de enseñanza secundaria también. Después del COVID ha sido mucho más difícil que podamos entrar en los centros a trabajar. Y también los padres, porque los padres si suspenden,
no quieren que vayan a bailar, y es un trabajo que tenemos que hacer con ellos, la importancia de que la danza es una actividad que complementa, que incluso beneficia muchísimo más para que ellos puedan estudiar, que porque los quiten no van a dejar a conseguir que los objetivos en los estudios reglados vayan a ser mejores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, pues has hablado del sentido de pertenencia, ¿verdad, Natalia? El vínculo, el poder educar y formar a través de ese sentido de pertenencia al grupo. Y bueno, los que somos músicos sabemos que en general lo hacemos en conjunto y sentirse parte de ese conjunto, ¿no? Es, digamos, seguramente una de las fortalezas del proyecto que ahora nos va a presentar Beatriz. Le planteamos dos preguntas. Beatriz, como coordinadora del programa de formación para jóvenes intérpretes, ¿cómo se integran los principios de la mediación educativa en los procesos formativos para jóvenes artistas? ¿Y has observado un cambio social o algún cambio social en las comunidades a través de estos proyectos, especialmente en términos de equidad y justicia social? Bueno, pues muchísimas gracias, en primer lugar, por supuesto, a la Academia por invitarme, a Carmen en particular por pensar en mí, por invitarme a estar aquí, a todos los participantes de estas jornadas porque han sido realmente enriquecedoras y muy nutritivas, y compartir y ver cómo en otras disciplinas artísticas pues compartimos muchos elementos comunes, ¿no? Y tenemos también esas mismas inquietudes, esos mismos intereses. Realmente es muy, muy gratificante cuando, sobre todo, el 80% del tiempo te encuentras un poco solo en el desierto, ¿no? Practicando este tipo de expresión artística. Yo soy Beatriz González, soy violonchelista, tengo varias facetas en mi vida. Dirijo un proyecto en Sevilla, que es una orquesta de cámara que reivindica el papel de la mujer en la historia de la música. Y también soy investigadora, estoy actualmente realizando mi tesis y soy la coordinadora musical del programa andaluz para jóvenes intérpretes, que abarca la Orquesta Joven de Andalucía y el Joven Coro de Andalucía. Este programa acaba de cumplir en 2024 30 años, o sea que somos como hermanas. Y bueno, es un programa en el que yo me formé como violonchelista durante 5 años, un programa del que he formado parte como profesora y que ahora finalmente coordino, con lo cual ese sentimiento de pertenencia en mi caso es absolutamente literal porque es como mi casa, ¿no? Realmente. Y entonces me hace plantearme mucho en el contexto de la formación y en el contexto de estos pilares de mediación cultural, de mediación artística, educativa, cómo podemos crear esos puentes hacia la educación, hacia la cultura, hacia, en nuestro caso, dentro de la música, dentro de la propia disciplina musical, cómo la parte teórica está tan alejada de la parte performativa, cómo podemos acercar también la musicología a la interpretación, a la creación, lo que estabas comentando tú antes, Astrid, ¿no? Cómo crear ese canal en el que todo confluya desde la que parte la idea hasta cómo se va comunicando y cómo va cayendo eso hasta la recepción final del público. Pero bueno, ese proceso que es lo realmente importante para cualquier artista, me imagino, ¿no? El proceso creativo, desde que surge la idea hasta que la subes al escenario y la comunicas. A mí, en el caso de la formación para jóvenes intérpretes, me hace reflexionar que debemos contar con una educación integral, en el sentido de que estamos tratando con un material absolutamente sensible. En el caso de la hoja, de la Orquesta Joven, nuestros alumnos tienen entre 14 y 26 años y en el caso del coro de 16 a 32. Entonces son momentos de esta primera juventud, adolescencia, primera juventud, que lo que sucede en esos años de vida te marca para siempre, y es fundamental que no solamente eduquemos cómo se tiene que interpretar una sinfonía de Shostakovich, sino todo lo que hay alrededor, ¿no? Contextualizarlo, darle la importancia que creemos que tiene como parte de la transformación que cada uno de los instrumentistas o cantores va a sufrir como individuo, y por tanto cómo se va a reflejar eso en la sociedad a la que pertenece. Como decía, el programa tiene 30 años, se fundó en 1994, primero con la orquesta. Andalucía es una comunidad muy grande, muy rica en creación artística, en diversidad,
parece que claro que yo soy de Cádiz, ¿qué voy a decir? ¿No? Pero que hay mucho talento en Andalucía y mucho más allá del flamenco, que también es maravilloso, pero hay muchísimo talento que se expresa de muchísimas maneras, y esa diversidad, el hecho de que gente de Huelva coincida con gente de Almería, que coincida con gente que nos juntemos todos con esa riqueza artística y patrimonial que tenemos, ese mismo hecho ya crea un espacio de interacción absolutamente nutritivo para nuestros alumnos. Entonces, me parece importante porque nuestros alumnos se reúnen en principio 3 veces al año en encuentros intensivos, en periodos vacacionales. O sea, nosotros nos reunimos en Navidad, en Semana Santa y en verano, un mínimo 10 días cuando es Navidad y Semana Santa, y en verano pues 15 días, 20 días, viviendo allí, durmiendo allí, comiendo allí, tocando allí. O sea, es lo más parecido a un gran hermano que se puede vivir a nivel artístico, ¿no? Entonces, todas las experiencias se multiplican exponencialmente. Todo lo bueno es maravilloso, todo lo malo es un desastre, y todo eso a la vez hace que sea un nicho de experimentación a todos los niveles, ¿no? Por supuesto, a nivel técnico, que tenemos una gran exigencia. Al final es un programa de alto rendimiento al que hay que hacer unas pruebas de acceso, en el que se entra en una bolsa, con lo cual hay muchísima competencia, porque luego, claro, tú entras, haces una bolsa de flauta, a lo mejor pues entran 26 flautas, pero en una orquesta lógico es que no haya más de 4. Entonces, si tú quedas la 25, lo más probable es que no vengas nunca. Entonces, sí que existe esa competencia, esa competitividad, pero luego es verdad que se crean otros muchos factores, y no solamente trabajamos un aspecto técnico de ese alto rendimiento que exigimos a nuestros alumnos, que al final es como si fuera un deporte olímpico, sino que intentamos también que haya una formación transversal, que lo que estemos trabajando con ellos les sirva como enseñanza de vida, que por supuesto les sirva para organizarse, les sirva para su responsabilidad. Dentro tanto de la orquesta como del coro, al final es un pequeño reflejo de la sociedad. Tenemos como una jerarquía establecida. En la orquesta se ve muy fácilmente, ¿no? El concertino es como el líder, como si fuera el alcalde de la orquesta, y a partir de ahí pues tenemos los diferentes jefes de sección. No es lo mismo estar sentado al primero que estar sentado más atrás. En fin, vamos teniendo como esa organización social dentro de la propia orquesta. Tenemos, en el caso del coro, por ejemplo, hay jefes de cuerda, en ambas formaciones hay delegados, de manera que se van creando también canales de comunicación. Si hay un problema personal, podemos decir, es a través de los delegados que nos informan a nosotros. Si es un problema a nivel de estructurar cómo se va a realizar un divisi en una obra que tiene 4 líneas de violonchelo, pues ese es el jefe de sección o el jefe de cuerda que va a trabajar en ese tipo de... va a tener esa responsabilidad con respecto a su fila, ¿no? Entonces también vamos generando este mini sociedad que luego se va a reflejar y les va a servir como enseñanza de vida para desarrollarse a nivel individual, ¿no? Entonces, lo que conseguimos con esto, pues que el alumnado sea protagonista de su proceso educativo. Al final nosotros les estamos facilitando las herramientas, pero realmente son ellos, cada uno en su vivencia, cada uno en cada uno de los encuentros a los que asisten. De media nuestros alumnos están 4 o 5 años con nosotros, como 2 convocatorias de 2 años, y en ese proceso es que realmente les ves crecer. O sea, realmente ves cómo maduran, les ves no solamente, por supuesto, a nivel interpretativo, ves cómo cada vez van tomando mayor solvencia, mayor independencia, sino que realmente los vas formando como individuos, y ves cómo eso al final, el hecho de que ellos mismos se planteen diferentes significados de lo que están interpretando, se cuestionen cosas. Esta mañana estábamos hablando... vosotros en las artes escénicas, en teatro, en danza, tenéis mucho más asumido lo que es la experimentación, lo que es la improvisación. A mí me quitan la partitura y yo me pongo nerviosa. Me cuesta, porque me han enseñado en un conservatorio, lo que decía, ¿no?, la palabra conservar, nos han enseñado que tenemos que ser fieles a la partitura, que tenemos que ser fieles a un estilo concreto, que no vayas a tocar Bach con un vibrato como si esto fuera Brahms. Entonces, claro, nos han ido como limitando tanto que luego a la hora de interpretar es como, a veces puede llegar a bloquear un poco. Entonces, nosotros queremos darles también ese espacio seguro de decir, prueba,
prueba, equivócate, no pasa nada, a ver cómo suena de otra manera, tenemos 10 días para que esto salga bien. No pasa nada, si no sale esta tarde, puede salir mañana. Si en 3 días no sale, vete a estudiar tu cuarto, ¿no? Pero en principio damos esa cierta libertad al comienzo de que haya ese ensayo-error, que es lo que también te permite enseñar. Yo recuerdo cuando estudiaba que me daba mucha rabia cuando mi profesor me daba, venga, una suite de Bach, y me encontraba los arcos puestos, las digitaciones que tenía que hacer, y yo siempre decía, bueno, pero es que cuando yo termine, ¿quién me va a enseñar a pensar esto? Cuando yo trabaje una obra nueva, ¿quién me va a dar los arcos? ¿Quién me va a poner los dedos? Enséñame a pensar, enséñame. Y eso es lo que, desde que formo parte del programa, tengo como una obsesión, ¿no? En que ellos vayan creciendo, creando esa identidad artística, que es lo que al final les va a hacer ser agentes sociales transformadores. A través de esa cultura van a ser capaces de crear esa sociedad del futuro a la que realmente ya pertenecen, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos que son mucho más evidentes, por ejemplo, en programas latinoamericanos, como el Sistema en Venezuela, que no sé si os sonará. Es un sistema de orquestas que además es como gigante. Cada orquesta son 400 personas, ven la fila de violines y el último está allí en la puerta. Y son orquestas como gigantes que lo que hacen es captar niños desde que son muy, muy pequeños, en situaciones muy desfavorecidas, para sacarlos de esos ambientes un poco difíciles en los que viven, y a través de la música pues darles una salida, no solamente para que no estén en sus casas porque no es el mejor sitio en el que estar en ese momento, sino para darles también unas salidas profesionales, ¿no? Bueno, Gustavo Dudamel, que seguro que os suena al menos, sale de ese programa, ¿no? del sistema. Entonces, esa red de orquestas jóvenes que en Latinoamérica es muy conocida y que ha sacado a músicos extraordinarios de una calidad y de un nivel increíble, es como el gran espejo en el que las orquestas jóvenes europeas pues nos miramos, ¿no? En el caso de nuestro programa quizás no tenemos, aunque bueno, realmente sí que me gusta mucho lo democrático que es el programa, en el sentido de que tú llegas el primer día y haces una prueba de atril. A mí me da igual que estés estudiando en Reina Sofía o con un profesor en tu casa, me da exactamente igual. Voy, o te lo sabes o es lo que va a contar realmente es que sepas tocarlo, que estés apoyando el proyecto, que estés formando parte activamente, implicándote activamente. Entonces, bueno, para eso a mí me parece que el cambio social es absolutamente tangible, que tiene un poder transformador en la sociedad absoluto, y que, bueno, el hecho de cuestionarnos el statu quo, el hecho de que la música, además, como lenguaje universal, sirva para tocar esos temas universales que al final la historia se repite tristemente una y otra vez, y podamos ver a través de la música cómo diferentes creadores han ido formando parte de la historia, haciendo esas reacciones artísticas a lo que ha ido ocurriendo. La Heroica de Beethoven, ¿no? Por poner un ejemplo, se la dedicó a Napoleón. Cuando a Napoleón se le fue la cabeza, en vez de destruir la obra, rompió la dedicatoria, ¿no? Reivindicando su yo creador. Todo ese tipo de cosas hacen que creamos que estos alumnos, con ese contexto, con esa disciplina y con esas herramientas con las que les facilitamos la formación, puedan crear una sociedad en la que, a través del arte y a través de su expresión artística, pues creen una sociedad mucho mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues viendo claramente que la mediación está llena de aristas y de distintas posibilidades, y bueno, aludiendo un poco también al tema de la creatividad, que básicamente es tomar las decisiones apropiadas en cada momento, pues hemos podido disfrutar de vuestra sabiduría durante un poquito más de tiempo de lo habitual, con lo cual, adaptándonos, que sería lo creativo, en esta ocasión no vamos a dar turno de preguntas, pero después de la clausura del Congreso tendréis la oportunidad de poder conversar con ellos todo lo que consideréis. Muchísimas gracias, Beatriz, Natalia, Yarek, Marta y Gemma.